En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pida, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión del Economista TV. Hoy voy a conversar con la economista Irina Moroni de la Fundación Capital y con el analista político Julio Burman. Bueno, Irina, ¿cómo ves esta lucha contra la inflación que parece ser el gran objetivo del gobierno? La semana que viene conoceremos el índice de precios de agosto. Casi todos tus colegas están hablando de una tasa de inflación en torno al 4%, similar al mes pasado. ¿Crees que realmente vamos rumbo a converger a una tasa de inflación del 2% junto con una tasa de evaluación de esa magnitud? Es importante el punto que estás planteando, Juan. Las autoridades están apostando a la desinflación. Ese es como el objetivo prioritario que están mostrando con las distintas señales, cuando van hablando en público, en los distintos anuncios que van haciendo, incluso aunque eso pueda dificultar acumular reservas, por ejemplo, ¿no? Porque el esquema actual parece ser un esquema que adolece de la búsqueda de una mayor oferta de reservas internacionales. Este objetivo de desinflación está basado con una importante ortodoxia fiscal y monetaria, con un ancla cambiaria también de relevancia, como vos recién mencionabas, el 2% mensual, con intentar mantener la brecha cambiaria acotada y con algunas dosificaciones en lo que son los incrementos de los precios regulados. El objetivo es ese. El dato de agosto, como vos bien señalaste, seguramente se ubica entre el 3,5% o 4%, con un núcleo inferior, ¿no? Un núcleo más en torno al 3,5%, pero con el desafío de seguir buscando esa convergencia, incluso hacia adelante, incluso con todavía precios relativos que se están acomodando. Ahora, Irina, la reducción del impuesto país que comenzó esta semana, ¿vos crees que está sobredimensionado el impacto que puede tener la tasa de inflación o efectivamente se va a sentir una reducción en el nivel de septiembre? Puede haber un impacto en materia de precios, pero de cualquier modo recordemos que esos serían los precios importados de productos mayoristas, ¿no? Y de algunos productos importados. Tampoco abarca a todos los productos importados. Entonces, el impacto que puede tener es menor, no es total. Y aparte de eso, hay que sumarle que depende mucho de qué bienes y de qué productos estemos hablando, ¿no? ¿Cuáles son los sectores? Algunos sectores quizás son pocos actores y prefieren recomponer márgenes que venían muy acotados. Entonces no necesariamente es direccional, que es unívoco, digamos, en todos los casos. Julio, a tu juicio, ¿vos creés que el gobierno va a ser evaluado en su desempeño a lo largo de este año por el resultado que tenga en materia de inflación o también juegan otros factores a la hora de evaluar el desempeño? Es el más importante. Son tres temas que aparecen en los temas que el propio gobierno postula. Inflación, inseguridad y corrupción. Corrupción, el famoso tema de los tongos, inseguridad Patricia Bullrich, inflación es un tema personal de Milei.
creo que a los gobiernos se los evalúan por lo que ellos mismos postulan, ¿no? Por lo general, por lo menos en la fase inicial. Y creo que, más allá de cuáles sean los resultados, que bueno, no sabemos bien cómo termina esta curva descendente, creo que lo que Milei está logrando transmitir es que él se está ocupando del tema, y ese es un tema relevante. Gobiernos anteriores no habían transmitido ante la opinión pública, de diferentes formas de medirla, la idea de que estaban comprometidas con la lucha contra la inflación. Creo que es un tema distintivo de este gobierno. Es decir, a tu juicio, darle centralidad es digamos, un paso correcto al gobierno, en el sentido que el tema que más preocupa a la sociedad, el gobierno aparece también compartiendo que es el tema que más le preocupa. Sí, creo que es correcto desde el punto de vista como ciudadano, y también creo que estratégicamente es correcto porque lo están evaluando por eso. Creo que el gobierno no debe dar la sensación de que no le importe el combate a la inflación, pero creo que ese es un tema de baja probabilidad. Te quería preguntar, la semana pasada escribiste un artículo en la revista El Estadista sobre el rompecabezas partidario en la era Milei, ¿no? Ahí vemos, tenemos el fondo, la página. ¿Cómo ves esto vos? ¿Cómo crees realmente que se está reconfigurando el sistema partidario? No solamente en función de los partidos, sino un poco en función de las creencias sociales que están cambiando la sociedad y que finalmente luego se manifiestan en las urnas. Mira, te cuento que hice la nota en 30 segundos. En este momento estamos en una transición hacia algo nuevo, no sabemos bien qué va a ser. Claramente el sistema previo bicoalicional se rompió y no está todavía claro cómo se va a ordenar, porque lo que hoy podemos decir es que el electorado está organizado en torno a Milei. Hay una parte importante, casi la mitad, que votaría por candidato de Milei, una parte importante, casi la mitad, o más de la mitad, que lo apoya a Milei, y otra parte está en contra de Milei. Ahora, el sistema partidario no está reflejando claramente eso, ¿no? Por un lado está la Libertad Avanza, que es un partido 100% mileísta, y por otro lado está el kirchnerismo y la izquierda, que son corrientes anti-Milei. Pero el PRO, el peronismo en general, el radicalismo, y te diría que también parte de otras fuerzas, de las fuerzas provinciales, por ejemplo, no están claramente alineadas respecto a Milei. Por lo tanto, el sistema partidario hoy está desacoplado. Hay un plano de la representación que está cubierta por la figura de Milei, y otro plano que está hoy en discusión. Y creo que esta es la discusión central de los partidos. La UCR, el PRO, hoy discuten en torno a Milei. ¿Cómo ubicarse frente a Milei? Bueno, también convengamos que en las últimas décadas el sistema político argentino, que se veía en las elecciones, estaba ordenado en torno al peronismo y al no peronismo. Y ahora apareció un actor completamente distinto, y lo que está alineando a las fuerzas políticas es ¿se está con Milei o en contra de Milei? Eso forma parte de una lógica también de cómo funciona la política contemporánea, ¿no? La comunicación tan polarizante que tenemos construye ese tipo de esquemas también. Pero en este caso en particular yo creo que la figura de Milei realmente es un parteaguas, ¿no? Aparece Milei en el sistema político, parte de lo que existía antes, instala nuevos debates. Creo que Milei, o en todo caso renueva debates, no son completamente nuevos, pero Milei hoy se ubica un poco es el vector, ¿no? Bueno, quería hablar con ustedes también desde una perspectiva económica y política de este tema de los jubilados, la fórmula de ajuste de las jubilaciones, que bueno, se aprobó con mayorías muy sólidas en diputados y en senadores, y que ahora bueno, se ha vetado, y que no está claro si en el Congreso están los votos suficientes como para insistir con el proyecto original y convertirlo en ley. ¿Cuál crees vos que es el impacto económico de esto que se está discutiendo? Y después quiero que Julio Gómez, tu visión política sobre lo que significa para un presidente vetar una ley con tanto apoyo. Las autoridades económicas tienen la cuestión fiscal como un estandarte, ¿no? Y está claro que es un objetivo prioritario el tema del equilibrio fiscal. Se abren dos contingencias, digamos, en este momento que van a implicar un desafío fiscal importante para el próximo año. Por un lado está el tema de las jubilaciones y la nueva fórmula de movilidad, que podría adicionarle más de medio punto medio punto del producto a lo que es el gasto previsional. Y también está el tema del impuesto país, que le podría adicionar un desafío, digo que no esté más el impuesto país el próximo año, que le podría sumar 1,2
0,3% del PBI al esfuerzo fiscal del próximo año por tener menos ingresos por esa vía. Entonces, ambos sumados es un esfuerzo fiscal de 2 puntos extra. En parte puede ser, con las modificaciones que se realizaron en ganancias, en el impuesto a los combustibles, etcétera, cuestiones que surgieron del paquete fiscal, parte de los recursos van a venir por ese lado, pero esos sumados suman un 0,3, menos de medio punto del PBI. Entonces el esfuerzo fiscal sin dudas es relevante. Bueno, además también se supone que habrá un impacto favorable de la mayor actividad económica. Este año vamos a tener una contracción de la actividad de 3,5-4%, y el año que viene se supone que va a crecer una magnitud similar o más. Entonces, ¿no hay también una mejora en la recaudación que va a venir por ese lado? Respecto de este año, el próximo año va a tener una recuperación económica. Todavía no es claro si es retornar a los niveles previos o si es una recuperación parcial, ¿no? Claro, depende del escenario. Pero puede ayudar a una mejor recaudación de algunos impuestos. El IVA, claramente vinculado al consumo, de los impuestos relacionados, ¿no?, con la actividad, seguro. Así que esto, a tu juicio, plantea un desafío. Esto que ha aprobado el Congreso, bueno, no sabemos si va a poder insistir en su aprobación. Sí, plantea un desafío. De cualquier modo, está claro que las autoridades van por el equilibrio fiscal de cualquier modo, ¿no? Bueno, Julio, siempre hablamos de la necesidad de políticas de Estado, de búsqueda de acuerdos. Si hay un tema en el cual uno debería apostar a lograr esos consensos, es el tema jubilatorio. ¿Paga el gobierno un precio político al vetar esta ley y, bueno, eventualmente a tener éxito si el Congreso no consigue los 2/3 para insistir con su proyecto? No, pues, perdón, que es el tema típico, ¿no?, que hay una medida que tiene perjudica a un sector concreto, que es el de los jubilados, con un beneficio más difuso, que es, bueno, evitar un desequilibrio fiscal que genere emisión y que esa emisión en el futuro genere inflación, ¿no? Mira, si uno mirara esto con la lógica de hace 10 o 15 años, diría que pagaría un costo enorme vetando un aparente aumento a los jubilados, que todos lo entenderían como tal. Ahora, estamos en un momento muy particular de Argentina y yo creo que algún tipo de apoyo Milei va a tener a lo que está haciendo. En este momento se están haciendo reformas previsionales en varias provincias, ¿no? Santa Fe, en Entre Ríos. Yo estuve haciendo ahí alguna medición y, curiosamente, los gobernadores que están promoviendo reformas previsionales con el argumento de que están fundidas las cajas, están teniendo un relativo apoyo. Mucha gente se opone, obviamente, sobre todo los docentes, bueno, hay un conjunto que se opone muy claramente, que van a ser los más perjudicados por esto, pero de alguna forma el discurso de que hay que sanear las cajas jubilatorias está prendiendo, al igual que prendió el discurso del recorte del gasto. Lo cual es también bastante novedoso, si querés, ¿no? Porque en el pasado ese tipo de cosas no eran populares, pero Milei le encontró la vuelta a mostrarlo convincentemente, ¿no? Él lo asocia mucho con el tema de la corrupción, ¿no? Parece que cuando él recorta gasto está eliminando corrupción, y esas dos agendas que logró empalmar de alguna forma le dan un apoyo y legitiman lo que él va haciendo. Yo creo que la idea de que hace falta reducir el Estado para que la economía funcione mejor es una idea que no sé si encajó tanto en la sociedad como Milei cree. Pero la idea de que hay que reducir el Estado porque el Estado estaba funcionando mal y había corrupción, eso sí. Por eso insisto, yo creo que Milei está logrando instalar ideas de forma novedosa y creando apoyo donde antes no lo sabía. Pues sí, que no estás convencido entonces que haya, como pensaban algunos analistas, que hay un clima antiestatista en la sociedad, ¿no? En la medida que el Estado quedó también asociado a algunos beneficios, pero también a principios no tan buenos. Entonces sí, la gente está como la parte de la sociedad dispuesta a tolerar ciertos recortes precisamente sobre lo que es la actividad estatal en los últimos años. No de esa forma. Sí estoy de acuerdo que hay un clima antiestado en la sociedad y que tiene mucho que ver con la elección de Milei. No creo que sea que detrás de ella haya una filosofía liberal como muchos creen. No, por supuesto. Creo que lo que hay es un rechazo al Estado por enojo con el Estado y esto coincide con la agenda de Milei. No creo que realmente sean todos liberales. Algo parecido pasa con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan. Eso es una cosa que se descubrió después con estudios en profundidad. Mucha gente los apoyaba porque estaba enojada con el gobierno, pero no porque creía al liberalismo clásico que el gobierno en sí tiene que ser chico. Ese es un tema que hay que recordar. No siempre la gente
opina de la forma que el político cree que está opinando, ¿no? Irina, ¿cómo ves esta discusión en torno al cepo? Durante mucho tiempo se sostuvo que con la permanencia del cepo era imposible que la Argentina recibiese inversiones y consecuentemente pudiese crecer. Pero el propio Milei ha dicho que no está dicho que con cepo la economía no pueda crecer, y de hecho se ha planteado un debate donde hay muchos economistas que siguen sosteniendo como prioritario para el crecimiento económico eliminar el cepo, y otros creen que no es indispensable hacerlo de inmediato. Como conversábamos antes, las autoridades tienen en mente el camino hacia la desinflación, ¿no? Y eso como prioritario. Y decíamos que falta una oferta de divisas, ¿no? Les está costando acumular reservas. Fueron poniendo distintas prioridades de lo que se tiene que hacer antes para poder salir del cepo. Ahí hubo un camino importante en reducir la cantidad de pesos en la economía, el stock de pesos en la economía, pero todavía falta la parte de las reservas, de los dólares, ¿no? Según nuestras estimaciones en la Fundación Capital, las reservas netas son negativas en unos 6.000 millones de dólares actualmente y con dificultades de acumular hacia adelante. Esto porque una parte de los dólares, digamos, de las exportaciones se van por otro mercado, por el dólar blend, ¿no? De que se liquidan en los mercados financieros. Otra parte porque, bueno, por supuesto, hay vencimientos y demás, pero también se suma el desafío de una reducción en los precios internacionales de los commodities, donde eso explica unos 1.800 millones de dólares menos para nuestras exportaciones. También la flexibilización en materia de importaciones, de esta cuotificación de las importaciones que había al comienzo del año, bueno, eso implica un esfuerzo también de unos 4.000 millones de dólares extra. Entonces, acumular reservas hacia adelante va a ser difícil, y de hecho nosotros estimamos que las reservas terminen en terreno negativo en torno a unos menos 8.000 millones de dólares. Y con ese número no se puede hablar de tocar el cepo. Y con ese número se alarga la vida del cepo. ¿Dónde van a aparecer los dólares, ¿no? Que sigue es un poco el tema que estabas planteando recién. ¿Están pensando ustedes, por ejemplo, bueno, lo que pueda venir por el lado del blanqueo, las inversiones del RIGI, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde van a llegar los dólares que necesita la Argentina? El objetivo, sin duda, que tienen que tener en este momento es de buscar esa mayor oferta. Puede ser en parte por el superávit comercial, ¿no? Recordemos que el próximo año va a haber unos 8.000 millones de balanza energética positiva. Puede ser por el RIGI, eso es un poco más a mediano o largo plazo. Las autoridades tienen muchas expectativas respecto de lo que puede ocurrir con el blanqueo, bienes personales, moratoria. También en lo que es multilaterales. Ahí este año vino bastante rezagado, ¿no? Hubo más pagos netos que ingresos netos de organismos multilaterales. Bueno, por supuesto, el FMI, pero seguramente también pida ciertos condicionantes a cambio. Y bueno, digo, hay distintas opciones, también puede estar a través de un repo, operaciones financieras, etcétera, pero tiene que haber un esfuerzo en esa búsqueda de mayores divisas hacia adelante. Julio, ¿cómo ves rearmándose el sistema político en función, bueno, de esto que hablábamos antes, ¿no? Por un lado, que el sistema político no está reflejando el sistema partidario totalmente, esta división política, si se quiere, de la sociedad en términos de quién está más cerca del presidente y quién está enfrente? Mira, creo que... La alianza con el PRO y bueno, los distintos sectores del peronismo que debaten cómo plantarse frente al gobierno, la división del resto de los partidos frente al fenómeno Milei. Mira, hay muchas cosas que están en marcha, veremos cómo logran los políticos construirla, ¿no? Por un lado, creo que hay un espacio electoral importante en la mayor parte del país para que haya una alianza entre el mileísmo y una parte de lo que es el PRO, ¿no? Creo que ahí hay un sujeto electoral que confluye, que está superpuesto. Lo lógico sería que haya algún tipo de encuentro. No creo que sea todo el PRO, pero una parte del PRO importante debería ir ahí, sería lo racional. Y al mismo tiempo creo que hay una confluencia de sectores del peronismo provinciales, de parte del radicalismo,
que están conversando, también lo da cuenta otra nota del estadista, y que también creo que tiene sentido ese encuentro, porque hay también electorado común que no está conforme con Milei, pero tampoco es kirchnerista. El espacio kirchnerista está muy reducido en la actualidad. Creo que no hay mucha sobrevida para eso. Esta vez creo que es en serio. Muchas veces se habló de esto, pero creo que finalmente... Se han escrito libros. Sí. De hace 10, 15 años. Claro. Pero esta vez sí, porque lo que pasó fue que el kirchnerismo se extinguió en todo el país. No hay más kirchnerismo. Ya hay generaciones completas que no conocen el kirchnerismo, que se han incorporado al padrón electoral, y sobrevive en la provincia de Buenos Aires con una enorme crisis, ¿no? Así que bueno, creo que ahí está un poco también parte de lo que va a reconstruir el sistema. Y te agrego algo más que yo creo que es interesante. No, sí, perdóname que te interrumpa, sí, Julio. Es importante lo que vos decís porque el año que viene no hay una elección, hay 24 elecciones. Exactamente. Entonces, bueno, en cada lugar se van a presentar alternativas diferentes. Sí, y así va a ser y así ha sido, pero toda esa heterogeneidad está en el marco de un clima nacional que no va a ser completamente inocuo acá. Creo que lo que está pasando con Milei va a ser discusión en todas las provincias y en parte, y con diferentes fórmulas, se va a acomodar el debate interno. No me imagino una elección provincializada. En los hechos lo va a ser, sin duda, pero no me imagino que el debate no esté Milei. Por otra parte, para empezar, porque inclusive Milei es un desafío para muchas provincias, o sea, muchas van a estar a la defensiva contra Milei y eso va a ser parte del debate. Pero creo también que otra cosa que está sucediendo en la política argentina es que está perdiendo sentido, me parece, la discusión entre Buenos Aires y el interior, ¿no? Creo que esa discusión que fue muy propia de la era del kirchnerismo y el macrismo, va a tener que encontrar otras fórmulas y creo que eso puede ser parte de lo que esté subyaciendo en el reordenamiento del sistema. Ahora, Julio, vos decías recién que ves ahí una confluencia electoral de algunos sectores, del peronismo, de las provincias, parte del radicalismo, incluso algunos sectores del PRO, que estuvieron en su momento con Rodríguez Larreta. Ahora, ¿no corre ese espacio que vos nombrás recién, el riesgo de, bueno, sufrir lo que han sufrido todos los que intentaron transitar la ancha avenida del medio? ¿Ser la tercera fuerza, otra opción? Creo que si va por el lado de el problema ahí fue táctico, te diría, de la ancha avenida del medio, que no, en el mundo contemporáneo no hay medio. Todo se polariza, por lo tanto, si querés estar en el medio, te comen los extremos. Pero creo que esta vez aprendieron la lección, ¿no? De que el masismo, el peronismo federal, el radicalismo sin el PRO, etcétera, han sido proyectos que han quedado truncos porque no había tal cosa como un centro, ¿no? Veremos si esta vez se logra. Y aparte hay otra novedad, que el kirchnerismo está muy, muy menguado. Bueno, vos decías recién que Milei va a estar presente en los 24 distritos. Hay que ver cómo lo canaliza en términos de oferta electoral su presencia, ¿no? Yo creo lo mismo. En algunos distritos la Libertad Avanza tiene condiciones para ser una fuerza importante y en otras está completamente verde eso. Y veremos también cómo se acomodan los provinciales, ¿no? Porque obviamente hay mucho político provincial con muy buen olfato que va a tratar de que eso no suceda. Bueno, Irina, hablemos un poco de nivel de actividad, de crecimiento, de empleo, que bueno, que muchas veces soslayamos hablar de esos temas en función de todos estos temas más volcados a lo financiero que estamos hablando casi cotidianamente. Decías recién que el año que viene va a haber una recuperación, un rebote de lo que se perdió este año. No sé si también se recuperará lo perdido en el 2023. ¿Cómo ves eso y cómo ves sobre todo el impacto en el nivel de empleo? Sí, hoy por hoy lo que estamos viendo es que algunos sectores están recuperando cuando uno mira la variación mes a mes, ¿no? Uno va mirando el mes a mes desestacionalizado y ve que algunos sectores encuentran mejores números, no así cuando uno lo va mirando en términos interanuales, ¿no? Cuando uno mira en términos interanuales, prácticamente la única variable que se recuperó completamente respecto del año pasado son las exportaciones y eso está relacionado tras la sequía, digamos, que ocurrió el año pasado.
y otros sectores que todavía están en retroceso, ¿no? Entonces, hacia adelante, como bien lo señalabas, puede haber un rebote porque estamos partiendo de un nivel muy bajo, no necesariamente es una recuperación más allá, ¿no? Retornando y superando los valores que desde donde se partió, desde el punto de partida. Ahí relevante lo que ocurra con el consumo y con los salarios, que ahora ya parece la recuperación amesetarse, ¿no? La recuperación de los salarios, hay algunos meses que dan con salario real positivo, otros meses por debajo, y que ya parecen las paritarias no estar mirando más por el espejo retrovisor, no por la inflación pasada, sino más bien en función de los guarismos recientes, los registros que se están viendo. Entonces ahí hay que ver si los salarios le van empardando a la inflación y puede continuar habiendo algún tipo de recuperación de los salarios y recuperación del consumo. Bueno, estamos hablando de todas formas de salarios privados registrados, que eso involucra unas 6 millones y un poco más de personas, ¿no? Sí, en el caso de los salarios informales, los registros son por debajo. ¿Y ustedes ven en este contexto una recuperación del empleo o vamos a seguir manejándonos con las tasas de ocupación que tenemos en este momento? El empleo es una variable que se mueve muy en línea con la actividad económica. Los últimos registros son de importantes caídas, pero todavía son de meses pasados, ¿no? Todavía no hay datos más recientes de lo que ha ocurrido con el empleo. Sin dudas es una variable que va a haber que seguir de cerca. Bueno, muy bien. Irina Moroni y Julio Burman, a los dos muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.